Antes de hablar de las pruebas de función renal, vamos a recordar algo de la anatomía y básicamente de la irrigación del riñón. ¿Por qué? Porque las pruebas de función renal se producen a partir de la filtración glomerular. Eso, pues, la filtración glomerular se da a partir de la sangre y pues va a producir la orina, que es un ultrafiltrado del plasma. Entonces recordemos que el riñón es un órgano retroperitoneal que pesa aproximadamente unos 150 gramos, ¿no? Tiene unas masas de tejido que son las pirámides renales, que van a dividir el riñón en dos partes, en una médula y una corteza renal, y todo esto va a estar envuelto en una capa o en una capa de tejido elástico, que es el que le confiere la protección a ese riñón. ¿Listo? Las pirámides renales se van a dividir en su vértice, en la pelvis renal, la cual va a formar los cálices mayores, los cálices menores, y estos a su vez se van a unir con la uretra, que es por donde se va a excretar el ultrafiltrado del plasma, que en este caso sería la orina. La irrigación renal se produce por la arteria renal, la cual entra a través del ilio renal y se va a dividir en varias arterias: las arterias segmentarias, las arterias interlobularias, arcuatas, las interlobulares, la arteriola aferente, que es la que nos importa a nosotros, que es la encargada de llevar la sangre hacia la unidad funcional del riñón, que en este caso es ¿quién? El glomérulo, exactamente. Entonces lleva la sangre a la unidad funcional del riñón e irriga el glomérulo. ¿Listo? Una vez irriga el glomérulo, se forma la red de capilares glomerulares, donde se produce la filtración de esa sangre, ¿listo? Y donde se va a producir exactamente la orina, para luego ser eliminada a través de la uretra. Luego sale a través de la arteriola eferente y forma una red de capilares peritubulares, que son quienes irrigan ¿quiénes? Los túbulos contorneado distal, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿listo? Donde se produce otra pequeña reabsorción de la sangre y donde también se va a formar algo de orina, ¿listo? Luego sale a través de las venas interlobulares, las venas arcuatas, las venas lobulares, hacia la vena renal, la cual ya descarga toda la sangre en la vena cava inferior, para luego, pues por toda la circulación, llegar a la aurícula derecha y posiblemente ser oxigenada nuevamente para hacer todo el ciclo de irrigación nuevamente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que saber, y lo importante, lo que nos tenemos que grabar en la parte fisiológica, para poder saber cómo funciona o cómo se interpretan las pruebas de función renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 600 mililitros minuto, el cual ingresa por la arteriola eferente hacia la red de capilares. Aquí en la red de capilares se filtra esa sangre, se filtra un 20% de esa sangre, aproximadamente 120 mililitros minuto. Y el resto de esa sangre, el 80%, sale por la arteriola eferente. ¿Para qué? Para irrigar lo que son los túbulos renales. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las pruebas de función renal, hablamos de ¿qué? De la función del riñón. ¿Y quién nos mide la función del riñón? La tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y esa tasa de filtración es este 20%, aproximadamente entre 90 y 120 mililitros minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Una vez la sangre sale por la arteriola eferente, irriga los túbulos renales, los túbulos contorneados, a través de la red de capilares tubulares, y ahí se va a dar otra pequeña filtración de esa sangre. ¿Listo? Aproximadamente se filtra entre un 2-3%, y esa pequeña filtración también produce orina, y eso también se va a eliminar a través de la orina, esa filtración que se hace a través de los túbulos renales. ¿Listo?
Entonces, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que nos mide la función del riñón? Lo que nos mide la función del riñón es la tasa de filtración glomerular y es el volumen de ultrafiltrado del plasma por unidad de tiempo que pasa por los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman y hacia los túbulos renales. O sea, lo que estábamos viendo. La sangre que se ultrafiltra a nivel del glomérulo. El valor normal de la tasa de filtración glomerular es de 90 a 120 mililitros minuto. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener muy presente. Bueno, ¿cómo hacemos la medición de esa tasa de filtración glomerular? Entonces, la medición de la tasa de filtración glomerular se lo hace a través de una fórmula. ¿Listo? Donde se mide la concentración urinaria, ¿listo? De un marcador, ¿listo? La concentración urinaria de un marcador por el volumen urinario sobre la concentración plasmática del marcador. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que nosotros tenemos sustancias en el cuerpo que sirven de marcadores, ¿listo? Nuestro cuerpo produce algunas sustancias que se eliminan a través de la orina. Entonces, cuando esas sustancias pasan por el glomérulo, un porcentaje de esas sustancias se filtra y se elimina a través de la orina y otra queda en la sangre. Cuando nosotros medimos ese marcador en sangre, o sea, el remanente que queda debe tener un valor normal. Si ese valor está aumentado, ¿qué quiere decir? Que el glomérulo no está funcionando, o sea, no está filtrando y por eso ese marcador se aumentó a nivel sanguíneo. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Muy bien. Entonces, hay unos marcadores que son exógenos. ¿Qué quiere decir marcadores exógenos? Que nuestro cuerpo no los produce, pero a través de infusiones en el laboratorio se las pueden medir. Nos inyectan esas sustancias en la sangre, esperan a que el paciente orine y miden cuánta sustancia de estas quedó en la sangre. Si no queda nada, pues el paciente, el riñón está filtrando bien. Si queda algo de esa sustancia, pues significa que el riñón está filtrando mal. ¿Listo? ¿Cuáles son esos marcadores exógenos? La inulina y el iotalamato sódico, el iohexol y el ETA. Esos son marcadores exógenos. ¿Listo? ¿Nosotros podríamos pedir uno de estos marcadores? Sí. Usted dice, necesito que se mida la función glomerular con inulina. ¿Pero qué sucede? Que no es algo costo efectivo. ¿Qué quiere decir costo efectivo? Que estos marcadores son muy caros. ¿Listo? Entonces por eso uno no los mide. Y hay otros marcadores que son endógenos, que nuestro mismo cuerpo los produce. ¿Listo? Y que nosotros los podemos medir mucho más fácil, que son la creatinina, el nitrógeno ureico y la cistatina C. Entonces esos son marcadores endógenos. Nuestro cuerpo los produce, se eliminan a través de la orina, quedan algunos remanentes en la sangre, que son unos valores normales, y nos determinan si el riñón está filtrando o no está filtrando bien. ¿Listo? Para que sea un marcador endógeno, nuestro cuerpo, ustedes saben que produce infinidad de sustancias, pero para que sea un marcador endógeno debe cumplir tres características fundamentales. La primera, que el marcador no se una a proteínas. ¿Por qué no se debe unir a proteínas? Porque en el riñón no se elimina proteínas. ¿Cómo? Muy bien, porque las proteínas son demasiado grandes y las proteínas no se filtran por orina. ¿Sí? Entonces no se debe unir a proteínas. Segundo, que el marcador debe producirse de una forma constante en el cuerpo. ¿Sí? O sea, siempre debe estar en constante producción. Y la tercera es que la gran mayoría de ese marcador se elimine por vía renal. ¿Listo? Porque también se puede eliminar por vía hepática o se puede eliminar por la materia fecal. Entonces lo más importante es que se elimine más del 80-90% por vía renal. ¿Listo? Esas son las tres indicaciones para que pueda ser un marcador. Y los que cumplen esas tres indicaciones son la creatinina, el nitrógeno ureico y la cistatina C. Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, la creatinina. La creatinina es un compuesto guanidínico que se deriva de la arginina, de la glicina y de la metionina, que nosotros la consumimos en la dieta. Pero, sin embargo, su principal precursor es la fosfocreatina. De ahí es donde viene la gran mayoría de creatinina. ¿Dónde encontramos la fosfocreatina? En la carne y en el músculo. ¿Listo? Cuando nosotros consumimos abundante cantidad de carne,
la fosfocreatina se convierte en creatina, se metaboliza creatina, de ahí a creatinina, y es lo que nosotros encontramos en sangre. ¿Listo? Y es el desecho también final de nuestro músculo. Cuando el músculo se metaboliza o se degrada, produce creatinina, fosfocreatina, creatina y luego creatinina. ¿Listo? La creatinina se elimina diariamente por filtración glomerular. Nuestro cuerpo aproximadamente produce unos 15 gramos en hombre, ¿no? 15 gramos de creatinina en 24 horas, y en mujeres produce aproximadamente 20 gramos de creatinina en 24 horas. ¿Listo? ¿Cuál es el valor normal de creatinina en sangre? De 0.7 a 1.4 miligramos sobre decilitro. Entonces miren que se filtra prácticamente el 90% de la creatinina que nosotros producimos en el cuerpo. ¿Listo? Y lo que encontramos en sangre es muy poquito, de 0.7 a 1.4. No, pero ¿y los que consumen creatina? Sí, o creatinina, cuando hacen una filtración consumen esa creatina o creatinina, no recuerdo. Creatina. Es. Van a encontrar niveles de creatinina elevados en sangre. Y eso los puede llevar a hacer falla renal. Doc, pero si es un producto de desecho, ¿por qué lo consumen para aumentar la masa muscular? ¿Cómo? Si la creatinina es un producto de desecho, porque ellos, los del gimnasio, lo consumen para aumentar la masa muscular. Porque, o sea, cuando uno tiene gran cantidad de masa muscular, o sea, gran cantidad de creatina en el cuerpo, o de creatinina en el cuerpo, nuestros músculos no degradan la creatina inherente de ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces se sigue aumentando el volumen a expensas de esa creatina, de esa fosfocreatina. Entonces se aumenta el volumen mucho más rápido. Pero fisiológicamente está, o sea, ¿Ah? no es, o sea, sería dañino. ¿Cómo? Fisiológicamente sería dañino. Exactamente, por eso eso produce falla renal, porque se está acumulando toda esa creatina que tendría que eliminarse, ellos la están acumulando. Es como decir, para eliminar la creatinina uno tiene que llegar a unos valores, ¿listo? Más o menos entre 0.7 y 1.4. Entonces lo que hacen es, llegan a esos valores a punta de creatina, y lo que se tendría que degradar del músculo no se degrada. ¿Listo? Entonces queda en el músculo, y eso se sigue aumentando en volumen, en masa muscular. Muy bien. ¿Qué factores alteran los valores de creatinina? Entonces, como lo dijo su compañero, la masa muscular. ¿Listo? Mientras más masa muscular la persona tenga, pues niveles más altos de creatinina va a tener. ¿Por qué? Porque se va a degradar mucho más. ¿Sí? Entonces, la masa muscular es un factor muy importante. Por eso las personas fisiculturistas que toman creatina tienen niveles más elevados de creatinina. Las mujeres, los niños, los ancianos, porque tienen menos masa muscular, tienen niveles más bajos de creatinina. ¿Listo? La dieta, el tipo de dieta también eleva los niveles de creatinina. Las personas que consumen mucha carne, ya vimos que la carne produce fosfocreatina, entonces también puede elevar los niveles de creatinina. ¿Qué sería el problema de los vegetarianos también? ¿Cómo? Los vegetarianos tienen niveles más bajos de creatinina. Bueno. Como les dije anteriormente, para que sea un buen marcador, se debe eliminar básicamente por vía renal, ¿cierto? Más o menos el 80%, 80%, un poquito menos, 75, 78% de la creatinina se elimina por vía renal. Y hay unos mecanismos adicionales de excreción de la creatinina. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije anteriormente cuando vimos el glomérulo? Aquí. Entonces, esta sangre contiene creatinina. ¿Listo? Creatinina que nosotros la consumimos a través de la dieta o del metabolismo del músculo. Cuando pasa por el glomérulo, ¿se filtra cuánto? Aproximadamente el 75%. Entonces miren que hay un 25% que no se filtra. ¿Listo? Sale de aquí a la arteriola
eferente. ¿Y qué sucede? En el túbulo se reabsorbe un 20% de esa creatinina y también la elimina por vía renal. ¿Listo? O sea, la convierte en orina y se elimina por vía renal. ¿Listo? ¿Y sobra cuánto? Aproximadamente un 5%. ¿Qué pasa con ese 5%? El 1.8% se elimina a través de la materia fecal. Y el resto es lo que queda en el plasma, ese 0.7 a 1.4, que es el valor normal. ¿Sí queda claro? Muy bien. Esto en una persona que tiene los riñones bien no es significativo. ¿Listo? Estos mecanismos extrarrenales no son significativos. ¿Por qué? Porque usted tiene los riñones bien, pues filtra lo que tiene que filtrar. Pero en una persona con falla renal, ese 21.8% sí es significativo. ¿Por qué? Porque los niveles de creatinina, cuando usted tiene niveles de creatinina en el cuerpo azuados altos, no únicamente producen, digamos, nos indica que hay fallo renal, sino ese acúmulo de toxinas produce otras alteraciones a nivel del cuerpo, por ejemplo, encefalopatía. ¿Listo? Se llega al cerebro demasiado y el paciente comienza a tornarse encefalopático, a desvariar, a perder conocimiento, desorientación. ¿Sí? Entonces, en una persona normal, pues un 20% no es nada, pero en una persona con falla renal ese 20% es altísimo. ¿Listo? ¿Cómo se hace para medir la creatinina? Esto es muy importante. Entonces, hay varios métodos de laboratorio para medir la creatinina. Uno es el método de Jaffe, otro es el método de Jaffe modificado, método de Ektaken y métodos enzimáticos. ¿Listo? ¿Cuál es el que más utilizan? El método de Jaffe. En los laboratorios utilizan eso. ¿Y qué es el método de Jaffe? Lo que hacen es cogen la sangre, ¿listo? Le colocan una sustancia que se llama ácido pícrico y lo que se mide es ese complejo, el complejo creatinina-ácido pícrico. O sea, cuando se une el ácido pícrico, eso es lo que determinan ellos. ¿Listo? Sin embargo, hay sustancias que también se producen en el cuerpo que se pueden unir a ese ácido pícrico y nos pueden dar unos falsos valores altos de creatinina, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, algunas proteínas como la albúmina, el ácido úrico, el acetoacetato, algunos medicamentos como las cefalosporinas, el metanol se puede unir al ácido pícrico, el isopropilalcohol también se puede unir al ácido pícrico y eso hace que los de niveles altos. Por eso, por ejemplo, si una persona consumió alcohol del malo, metanol, usted le va a medir niveles de creatinina y van a salir altos, pero no porque tenga falla renal, sino porque al hacer el método, hacer el estudio, todo ese ácido pícrico se unió al metanol y es lo que se está midiendo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien. Y hay sustancias que hacen que ese complejo no se genere o bloquean esa unión del ácido pícrico con la creatinina, como es la bilirrubina y como es medicamentos como la furosemida. Entonces, cuando hay hiperbilirrubinemia, mucha bilirrubina en sangre, también se inhibe ese complejo o no hace que haya esa unión y el laboratorio no puede medir eso como creatinina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar niveles de creatinina bajos en sangre. O cuando la persona consume furosemida, que es un diurético, entonces también inhibe ese complejo o bloquea ese complejo y se va a encontrar niveles bajos en sangre. Bueno, hay unas fórmulas que nos ayudan a medir la tasa de filtración glomerular. ¿A partir de qué? A partir de la medición de creatinina. ¿Listo? ¿Cuáles son esas fórmulas? Entonces son todas esas que están aquí, la fórmula de Korsakoff, MDRD, Conan-Barra, la fórmula de Schwartz. ¿Listo? Las dos primeras se utilizan para personas adultas. ¿Listo? Las dos últimas se utilizan para niños. ¿Listo? Entonces, cuando usted ya tiene el valor de la creatinina en sangre, usted puede medir o saber cuánto está filtrando ese riñón. ¿Cuál es el valor normal de la filtración glomerular? De 90 a 120, ese es el valor normal.
Entonces, nosotros podemos saber cuánto tiene de depuración de creatinina. ¿Cuánto está depurando de creatinina? Tiene que ser de 90 a 120. La fórmula más utilizada en adultos es la de Corcoran. ¿Y cómo es esa fórmula? 140 menos la edad del paciente por el kilo de peso sobre 72 por creatinina plasmática. Si es en mujeres, se multiplica por 0.85. Si es en hombres, únicamente la fórmula va hasta aquí, sin multiplicar por 0.85. ¿Por qué no se multiplicará por 0.85? Porque Porque las mujeres tienen menos masa muscular. ¿Listo? Muy bien. Y en niños, la fórmula más utilizada es la de Schwartz, que es 0.55 por la longitud en centímetros sobre la creatinina plasmática que le tomaron a niños. Mucho más fácil. Doc, ¿y si llega una mujer así, super fitness, grandota? ¿También se la hace por 0.85 o se la hace con la de...? Por 0.85, independientemente de cómo viene. Bueno. Otro de los marcadores que nosotros podemos utilizar es el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico se sintetiza en el hígado y es el producto final del metabolismo de los aminoácidos. ¿Listo? El valor normal del nitrógeno ureico en sangre es de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Bueno, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces me voy a regresar nuevamente aquí. Entonces, el nitrógeno ureico también se filtra en el glomérulo y también se puede filtrar en los túbulos renales. Pero los túbulos renales dependen mucho del grado de hidratación del paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando el paciente está deshidratado, ¿qué sucede? El paciente, si usted está deshidratado, usted no va a orinar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita agua para vivir. Entonces va a tener que acumular, digámoslo así, toda esa agua y no se va a reabsorber en los túbulos. ¿Listo? Pero cuando el paciente está sobrehidratado, ¿qué pasa? Usted tiene que comenzar a orinar, ¿cierto? Para poder eliminar toda esa agua, todos esos electrolitos y los productos de desecho. Bueno, entonces el nitrógeno ureico sí depende del estado de hidratación del paciente. Cuando un paciente está deshidratado, el nitrógeno ureico se filtra en dos partes, en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. En esas dos partes se filtra. ¿Para qué? Perdón, cuando está sobrehidratado, ¿para qué? Para poder eliminar más nitrógeno ureico. Entonces se filtra en las dos partes y se elimina aproximadamente entre el 55 y el 65% de ese nitrógeno ureico. Pero cuando la persona está deshidratada, solo se filtra en el túbulo proximal, solo en una parte se filtra. ¿Por qué? Porque no va a poder eliminar ese nitrógeno ureico, solo va a eliminar una pequeña cantidad de nitrógeno ureico, aproximadamente entre el 35 y 45% de ese nitrógeno ureico. Por eso las personas con deshidratación van a tener los niveles de nitrógeno ureico más altos que las personas sobrehidratadas. Bueno, ¿qué nos puede elevar ese nitrógeno ureico en sangre? El aumento de proteínas en la dieta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el nitrógeno ureico se produce ¿de qué? Del metabolismo de los aminoácidos. ¿Listo? Infusión de aminoácidos nos puede aumentar el nitrógeno ureico en sangre. Igual, por ejemplo, las personas fisiculturistas consumen altos aminoácidos, ¿no? Y esos aminoácidos hacen que se aumente el nitrógeno ureico en sangre. Por eso es también peligroso. Las personas tienen que hidratarse muy bien para poder consumir creatina y aminoácidos. Sangrados gastrointestinales también nos pueden elevar el nitrógeno ureico. La ruptura tisular puede elevar el nitrógeno ureico. La deshidratación, como lo dije anteriormente, eleva el nitrógeno ureico en sangre. ¿Y qué condiciones disminuyen el nitrógeno ureico en sangre? La falla hepática severa. ¿Por qué?
Porque el nitrógeno ureico se produce ¿en dónde? En el hígado. Si el hígado no funciona, no se produce. El abuso de alcohol, el hipotiroidismo y la baja ingesta de proteínas también nos disminuyen la producción de nitrógeno ureico, la concentración de nitrógeno ureico en sangre. Bueno, nosotros podemos determinar la causa de esa posible elevación de BUN y creatinina haciendo una relación BUN-creatinina. ¿Listo? La relación BUN-creatinina normal está entre 1, o sea, por cada miligramo de creatinina hay 10 miligramos de BUN. Eso es lo normal que debe haber. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a explicar esto. ¿Alguien tiene un marcador? Entonces, la relación normal BUN-creatinina, la normal, es que por cada miligramo de creatinina hay 10 miligramos de BUN. Eso es lo normal que debe haber, ¿sí? Entonces, cuando la creatinina y el BUN están elevados con esa relación, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? De 0,7 a 1,4. Entonces, si nosotros tenemos una creatinina de 4, ¿será que está elevada? Sí, ¿no es cierto? Está elevada. ¿Qué quiere decir? Que el riñón no está filtrando bien. ¿Cuál sería la relación normal para esa creatinina? ¿Cuánto debería estar de BUN? 40. Cuando esta relación es normal, pero el BUN y la creatinina están elevados, quiere decir que lo que nos está produciendo eso es una falla renal aguda con una necrosis tubular aguda. O sea que posiblemente el paciente lo que está es deshidratado. Eso quiere decir. Entonces, ¿usted qué tiene que colocar al paciente? Líquidos. ¿Líquidos? ¿Para qué? Para que el riñón vuelva a funcionar nuevamente. ¿Ese lo administra el endovenoso? Claro, endovenoso. Exactamente. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. O sea, que está la relación esa normal, pero la creatinina y el BUN están aumentados porque posiblemente no están llegando la suficiente cantidad de agua al riñón para poder filtrar todo lo que tiene que filtrar. ¿Listo? Cuando la relación sí está aumentada de 20 a 1, ¿qué quiere decir? Que está aumentado a expensas ¿de quién? Del nitrógeno ureico. ¿Listo? Cuando está aumentado a expensas del nitrógeno ureico, ¿qué quiere decir? Que posiblemente las causas pueden ser por deshidratación, por sangrado, por daño tisular, ingesta de medicamentos, tetraciclinas o esteroides, por pérdida de masa muscular. ¿Listo? Entonces, en este caso, el problema también es que de volumen. Debemos aumentar la ingesta o el volumen o los líquidos del paciente. ¿Listo? Pero cuando la relación es disminuida de 5 a 1, ¿qué quiere decir? Que el problema es netamente por aumento de la creatinina. Se aumentó fue la creatinina más no el BUN. Y el problema se da ¿por qué? Por alteraciones en el metabolismo del músculo. Por ejemplo, en la rhabdomiólisis. Cuando hay rhabdomiólisis, ¿qué quiere decir? Que hay mayor degradación muscular y por eso se aumentó la creatinina, pero el BUN permanece, pues la relación se diferencia porque el BUN permanece constante. Lo que va aumentando es la creatinina. ¿Listo? Bueno, la cistatina C. La cistatina C es producida por todas las células nucleadas del cuerpo y tiene una función que es degradar otras células
y a veces reparar las mismas células, o sea, tiene una función de esa cistatina no muy clara. Bueno, el valor de esta cistatina C normal es muy bajito, es de 0.71 a 0.95 miligramos por litro, ¿listo? Entonces es muy bajito. Y esta cistatina C se elimina por orina cuando hay niveles muy altos de cistatina C. O sea, no se está eliminando constantemente por orina, ¿listo? O sea, se comienza a producir constantemente, pero como tiene una función de reparación de células, o sea, la célula la utiliza para repararse, entonces no se comienza a eliminar constantemente. Por eso, a pesar de que es un indicador, digamos así, medianamente bueno, casi no se lo utiliza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para poderlo medir, los niveles tienen que estar muy elevados. Y hay otros factores que son inherentes de cada persona, por ejemplo, la edad, el peso, la altura, que nos pueden dar unos falsos positivos o que pueden elevar eso. O sea, mientras más alto sea la persona, más cistatina C va a tener, mientras más gordito sea, más cistatina C va a tener. Entonces no es algo muy fidedigno. ¿Listo? La persona que fuma también eleva los niveles de cistatina. Entonces, no es a pesar de que cumple los 3 criterios para ser un buen marcador, no es uno de los marcadores más fidedignos para medir la función glomerular. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las proteínas urinarias. Normalmente se pierden 300 miligramos de proteína diario en los adultos y en los niños 140 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. De esas proteínas que se pierden, el 60% son proteínas que se pueden filtrar por el glomérulo. 55% de ese 60% son proteínas grandes a medianas, como por ejemplo la albúmina, y el 15%, 45% como la albúmina y el 15% como globulinas. Y el 5% son proteínas pequeñas, como la beta-2 microglobulina, las cadenas ligeras de hemoglobina o proteínas fijadoras de retinol. Cuando nosotros tenemos una proteinuria, o sea, la elevación de las proteínas C en orina, esta se puede dividir en 3 tipos: una proteinuria transitoria, una proteinuria ortostática o una proteinuria persistente. ¿Qué quiere decir una proteinuria transitoria? Que, por ejemplo, usted hizo demasiado ejercicio, le tomaron un parcial de orina o le midieron las proteínas en orina y le salieron que tenía proteínas positivas o que estaba eliminando proteínas por orina. ¿Listo? Y al otro día le volvieron a tomar proteínas cuando ya descansó y ya no tiene proteínas. Eso es una proteinuria transitoria. ¿Cuándo podemos tener proteinurias transitorias? En el estrés, cuando hacemos demasiado ejercicio, cuando hay fiebre. ¿Listo? ¿Cuándo hay proteinurias ortostáticas? Cuando hay las personas delgadas. Las personas delgadas pueden tener proteinuria. ¿Listo? Sin embargo, esas proteinurias no son significativas. ¿Y cuándo hay proteinuria persistente? Cuando usted le toman un examen de orina hoy, tiene proteínas en orina, se lo toman mañana, tiene proteínas en orina, se lo toman en un mes, tiene proteínas en orina, y esa proteinuria persistente se puede dar por daño renal, ¿listo? Porque el riñón no está, mejor dicho, porque en el riñón se están filtrando las proteínas. Acuérdense que no se deben filtrar proteínas grandes por orina, o por alteraciones sistémicas, como la falla cardíaca o la hipertensión pulmonar. Y la proteinuria puede también dividirse en 2 tipos: aislada, cuando es menor de 2 gramos en 24 horas, o compleja, cuando es mayor de 3 gramos en 24 horas. ¿Y eso qué nos indica? Que si es menor de 2 gramos en 24 horas, que posiblemente el daño es a nivel del túbulo renal, y si es mayor de 3 gramos en 24 horas, que el daño es a nivel glomerular. ¿Listo? Por eso las proteinurias pueden darse, ¿por qué? Por alteración
En el glomérulo, como les dije anteriormente, entonces la proteína va a estar por encima de 3.5 gramos en adultos, y en niños mayor de 40 miligramos hora, y eso es muy común en el síndrome nefrótico. Puede darse por daño a nivel del túbulo renal, y ahí vamos a encontrar lo que les decía, proteínas en orina, pero menos de 2 gramos en 24 horas, o puede darse porque hay mucha producción de proteínas en el cuerpo. Entonces el cuerpo no alcanza a filtrar la gran cantidad de proteínas y las elimina a través del riñón. Listo, hay tanta proteína que el glomérulo no alcanza a filtrarlo, la función no la alcanza a hacer completamente. Y eso se puede dar en enfermedades como el mieloma múltiple, las gammatopatías monoclonales, las hemoglobulinurias, la mioglobulinuria o procesos inflamatorios sistémicos. Bueno. ¿Cuáles son los métodos para medir las proteínas? Entonces hay unos métodos semi-cuantitativos, hay unos métodos cuantitativos y hay unos métodos cualitativos. ¿Listo? Los métodos semi-cuantitativos se hacen a través de tirillas reactivas. Ayer hablamos, ¿cierto?, de las tirillas reactivas, que los hacemos en el parcial de orina. Entonces, ¿qué sucede? Las tirillas reactivas, ya sabemos que son unas tiras que cambian de color cuando hacen reacción con alguna sustancia de la orina. En la parte de proteínas, cuando hay proteínas en orina, sobre todo albúmina, la albúmina hace que el pH de la orina se alcalinice. Y esa tirilla reactiva lo que hace es reaccionar a pHs alcalinos, ¿sí? Entonces, si el pH es alcalino, la tirilla reactiva se va a tornar de un color. Y para que pues, se vuelva alcalino, tiene que haber proteínas en orina, sobre todo albúmina en orina. ¿Listo? ¿Cómo nos va a reportar las tirillas reactivas? Entonces, como lo mirábamos aquí, nos va a reportar como trazas cuando hay menos de 10 miligramos por 100 cc de orina. Nos va a reportar una cruz, y eso se determina cuando hay aproximadamente 30 miligramos en 100 cc. Nos puede reportar 2 cruces, y eso nos indica que hay aproximadamente 100 miligramos de proteínas en orina. Nos puede reportar 3 cruces, y eso nos indica que hay 500 miligramos en 100 cc, o nos puede reportar 4 cruces, que eso nos indica que hay más de 2000 miligramos de proteína. ¿Cuánto es lo normal que uno debe eliminar de proteínas? 300 miligramos día. O sea que uno podría eliminar ¿hasta cuánto? Hasta 30 miligramos en una tirilla reactiva. O sea, podría tener hasta una cruz de proteína. De ahí en adelante ya es algo patológico. ¿Listo? Hay algunas situaciones que nos pueden dar falsos positivos de las tirillas reactivas. Entonces, como les dije anteriormente, si la orina es muy alcalina por alguna otra situación, no es ácida, se puede dar la reacción de la tirilla sin necesidad de que haya albúmina, sobre todo cuando hay pHs en orina mayores de 8. La contaminación con antisépticos. Entonces, las personas que utilizan algún tipo de espermicida, algún tipo de crema vaginal para alguna infección, algún tipo de antibióticos, pueden generar falsos positivos. O cuando el paciente se le ha inyectado medios de contraste para la toma de tomografías, también pueden generar falsos positivos. Y falsos negativos. Entonces, cuando hay proteínas muy pequeñas, entonces ya vimos que hay un 5% de proteínas muy pequeñas, como la microalbúmina, como la gamma globulina, como la proteína fijadora de retinol. Estas proteínas no alcalinizan el pH, son proteínas diferentes a la albúmina. La única que alcaliniza el pH es la albúmina. Entonces, cuando hay proteínas en orina diferentes a la albúmina, o sea, si hay una proteinuria, pero por proteínas diferentes a la albúmina, es un falso negativo. Y cuando hay
proteínas de secreción tubular. ¿Cuáles son las proteínas que se pueden secretar por el riñón? Las proteínas que son pequeñas. Las grandes no se pueden secretar por vía tubular, sino se secretan es por vía glomerular. Bueno, cuando nosotros medimos las proteínas por una tira reactiva, podemos sacar un índice, que es el índice proteína-creatinina. Y este índice proteína-creatinina nos puede determinar si esa proteinuria es por daño nefrótico, o sea, daño del glomérulo, o por daño no nefrótico, o sea, por daño del túbulo renal. Si el índice proteína-creatinina urinaria, o sea, tenemos que medir tanto la proteína en orina como la creatinina en orina, es menor de 0,30, eso es normal para todas las personas. Si está entre 0,3 y 3,5, esa proteinuria que tiene el paciente es por daño a nivel tubular. Pero si tiene más de 3,5 de esta relación, quiere decir que el daño es por alteración a nivel glomerular. Bueno, el otro método es un método cuantitativo. Para realizar el método cuantitativo se debe tomar o recoger orina de 24 horas para poder medir las proteínas. ¿Cuánto está orinando en 24 horas y cuántas proteínas está eliminando en 24 horas? Normalmente uno elimina menos de 4 miligramos por metro cuadrado hora. ¿Listo? Puede tener una proteinuria leve cuando está entre 4 y 40 y puede tener una proteinuria severa cuando es mayor de 40. Cuando es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal hora, quiere decir que el daño es glomerular, o sea, cuando tiene una proteinuria severa. Y los otros métodos son los métodos cualitativos. Estos métodos cualitativos se hacen a través de un examen que se llama electroforesis de proteínas. ¿Y qué es lo que nos determina? Nos determina exactamente cuál es la proteína que se está eliminando por orina. Entonces, por ejemplo, nos determina, dice, la proteína que se está eliminando por orina son las de cadena ligeras monoclonales. Entonces, eso ya nos identifica algún tipo de enfermedad específica. ¿Listo? No a todos los pacientes se les hace un método cualitativo, son unos pacientes especiales. ¿Listo? Sobre todo los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. A estos pacientes su anemia se les hace electroforesis de proteínas para determinar qué es lo que está produciendo o cuáles son las proteínas exactas que se están eliminando por orina. Bueno. Como sabemos, el riñón tiene varias funciones, ¿cierto? Una función, ya la vimos, que es la filtración glomerular, ¿listo? Otra función es la regulación de la presión arterial. Otra función es la producción de eritropoyetina. Otra función que tienen los riñones es la reabsorción de sodio y agua y electrolitos y el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y dependiendo de lo que nosotros queramos observar, debemos saber qué vamos a pedir. Si nosotros queremos determinar la función glomerular, ¿qué vamos a pedir? Creatinina, BUN, ¿listo? Pero si nosotros queremos medir la función de los túbulos renales, ¿qué debemos pedir? Electrolitos urinarios, ¿listo? Porque ahí es donde se produce la reabsorción de agua y electrolitos. Entonces, si nosotros queremos medir esa función de los túbulos, si los túbulos están reabsorbiendo bien o están reabsorbiendo mal, debemos solicitar electrolitos urinarios. ¿Qué electrolitos vamos a pedir? Entonces, el sodio. Como lo dije anteriormente, entonces, ¿qué nos indica el sodio en orina? La capacidad que tiene el túbulo renal para reabsorber tanto agua como este electrolito. La concentración en orina depende mucho del volumen del volumen intravascular. Entonces, cuando nosotros tenemos un sodio urinario bajo,
menor de 20 milequivalentes litro, ¿eso qué nos indica? Que el paciente tiene o está deshidratado, tiene hipovolemia. ¿Listo? Pero cuando tenemos un sodio urinario alto, mayor de 40 milequivalentes litros, ¿qué nos indica? Que el paciente está hipervolémico. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Cuando el paciente está hipovolémico, ¿qué sucede? El cuerpo lo que hace es no orinar, ¿cierto? Y lo poco que orina va a eliminar, o sea, con lo poco que orina va, digámoslo así, va a arrastrar poco sodio. Por eso vamos a encontrar en pacientes hipovolémicos poco sodio en orina. En los pacientes hipervolémicos, ¿qué sucede? El agua arrastra más sodio. Entonces, mientras más usted orine, más sodio va a eliminar. Hay condiciones de hipovolemia que nos pueden generar un sodio urinario alto. Entonces, pacientes hipovolémicos que pueden tener sodio alto, por ejemplo, los pacientes que consumen diuréticos. Ya sabemos que el diurético hace que el paciente orine más. Entonces, el paciente puede estar hipovolémico, pero si usted lo pone a orinar más, toda esa agua va a arrastrar sodio. Entonces, no significa que el paciente esté hipervolémico, sino significa que el paciente está perdiendo sodio por el diurético. ¿Listo? La falla renal crónica avanzada. La falla renal crónica avanzada también puede generar en fase no oligúrica que el paciente elimine más cantidad de sodio. ¿Qué quiere decir una falla renal crónica avanzada? Que hay daño tanto glomerular como tubular. Entonces, si hay daño tubular, ¿qué sucede? No se va a hacer esa reabsorción y se va a comenzar a eliminar más sodio y más agua. El déficit de aldosterona. Entonces, acuérdense que la aldosterona es una hormona que actúa a nivel de los túbulos y hace que haya mayor reabsorción de sodio y agua. Si hay déficit de esta hormona, pues no va a haber reabsorción y se va a eliminar más sodio y agua a través de la orina. Y las alcalosis metabólicas. Las alcalosis metabólicas también hacen que haya mayor eliminación de sodio. ¿Por qué? ¿Qué es la alcalosis metabólica? El pH está alto. ¿A expensas de qué? Muy bien, a expensas del bicarbonato. Entonces, ¿el cuerpo qué es lo que quiere hacer? Eliminar. Eliminar bicarbonato. Y al comenzar a eliminar bicarbonato, ese sodio, se une al bicarbonato para poder ser eliminado. Entonces comienza a eliminar mucho más sodio de lo normal. ¿Listo? Cuando nosotros estamos consumiendo diuréticos, o cuando nuestro paciente está consumiendo diuréticos, y nosotros queremos saber si esa eliminación de sodio en gran cantidad por orina es por el diurético o es porque realmente el paciente está hipervolémico, lo que hacemos es medir lo que es la fracción excretada de litio y la fracción excretada de ácido úrico. ¿Listo? Cuando la fracción excretada de litio es menor del 15%, ¿qué quiere decir? Que eso se da por una enfermedad prerrenal, o sea, que el paciente está hipovolémico realmente, que no es por el diurético. Pero si es mayor de 25%, ¿qué quiere decir? Que esa excreción de sodio tan abundante es por una enfermedad renal, o sea que posiblemente sea por la excreción o por la alteración o por la administración del diurético. Igualmente, cuando nosotros medimos la fracción excretada de ácido úrico, también nos puede indicar. Si es menor de 12%, quiere decir que es prerrenal, que esa diuresis de sodio tan abundante es por hipervolemia, y cuando es mayor del 12% es algo renal, quiere decir que esa excreción tan abundante de sodio es por la administración del diurético, más no por hipervolemia. Muy bien. Otro indicador que nos puede ayudar a determinar si eso es por hiper o hipovolemia es el PENA.
la fracción excretada de sodio. Entonces, para sacar la fracción excretada de sodio, se utiliza igualmente una fórmula, que es el sodio urinario por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmática por la creatinina urinaria por 100. Y cuando esta fórmula o este FENA nos da menor de 1, quiere decir que el paciente está hipovolémico, que esa excreción de sodio es por hipovolemia. Y cuando es mayor de 2, ¿qué quiere decir? Que la excreción de sodio es por daño netamente tubular. ¿Listo? Por necrosis tubular aguda, que el daño está en el túbulo renal. El potasio urinario. El potasio urinario tiene poco valor diagnóstico en una muestra aislada. Para medir el potasio urinario debemos hacer o solicitar una orina de 24 horas. ¿Y qué nos indica el potasio urinario? Entonces, cuando el potasio en el suero está bajo, cuando hay hipocalemia, nosotros lo que debemos determinar es si ese potasio bajo en el suero es por pérdidas extrarrenales o por pérdidas renales. ¿Listo? Uno puede eliminar potasio por orina, puede eliminarlo por materia fecal, puede eliminarlo por vómito. ¿Listo? Entonces nosotros queremos determinar si ese potasio que está bajito en el suero se perdió por el riñón o se perdió por alguna otra situación o por alguna otra parte. ¿Listo? Para eso nos sirve medir el potasio urinario. Cuando el potasio urinario es menor del 15%, ¿qué quiere decir? Que la pérdida es extrarrenal. O sea, que el paciente está perdiendo potasio por materia fecal, por diarrea, por vómito, por una fístula. Pero cuando el potasio urinario es mayor del 20%, quiere decir que la pérdida es renal, que el potasio sí se está perdiendo por orina. ¿Listo? El cloro urinario. ¿Para qué nos sirve el cloro urinario? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la alcalosis metabólica nos hacía perder también sodio, ¿cierto? Y la alcalosis metabólica se puede dar por varias causas. Se puede dar por hipovolemia o por exceso de mineralocorticoides. ¿Listo? Consumo de mineralocorticoides. Entonces, el cloro urinario nos sirve para hacer esa diferenciación, para ver si es que el cloro que se está perdiendo por orina es por hipovolemia o el cloro que se está perdiendo es por el exceso de mineralocorticoides, el consumo de mineralocorticoides. Cuando el cloro urinario es menor de 25 milequivalentes por litro, indica que es por hipovolemia. Y cuando el cloro urinario es mayor de 40 milequivalentes por litro, significa que ese cloro se está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay consumo abundante de mineralocorticoides. ¿Listo? El calcio urinario. Entonces, la hipercalciuria, pues calcio en orina no debe haber, pero se considera hipercalciuria cuando el calcio es mayor de 4 milequivalentes litros en orina de 24 horas. ¿Y para qué nos sirve determinar la hipercalciuria? Para determinar alteraciones del calcio. Entonces, puede haber pérdida del calcio en sangre con hipercalciuria o pérdida de calcio en sangre sin hipercalciuria. Y eso nos va a dar o nos va a determinar algunas causas de algunas enfermedades que pueden determinar ese tipo de alteraciones. Y el fósforo urinario. Entonces, ¿para qué nos sirve determinar el fósforo urinario? Nos sirve para determinar si hay daño del túbulo contorneado proximal o si hay aumento en la producción de paratormona. Entonces, cuando una persona normal puede eliminar fósforo urinario hasta 1000 miligramos en orina de 24 horas. Sin embargo, una persona que tiene hipofosfatemia, o sea que el fosfato en sangre está bajito, con pérdidas por encima de 100 miligramos en orina, ya se considera que esas pérdidas son por daño a nivel del túbulo contorneado proximal, o que esas pérdidas pueden ser por daño
o por aumento en la producción de paratormona. En estos pacientes, ¿qué debemos hacer para diferenciar los dos? Medir la cantidad de paratormona en sangre. Si hay paratormona elevada en sangre, pues ya sabemos que es por esa alteración, y cuando hay paratormona normal en sangre, quiere decir que el daño es netamente a nivel del túbulo contorneado proximal. Listo, muchachos. Entonces eso es en cuanto a las pruebas de función renal. Bueno, listo, muchachos, vamos a dejar ahí.